Hola, buenos días. Bueno, agradecemos a todos por su presencia. Mi nombre es Octavio Caviglia, soy docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, investigador del CONICET, y me acompañan dos panelistas que en minutos los voy a presentar. El título de la presentación es Espiroplasma en maíz, creando el equilibrio hacia un nuevo hito. Y quería comenzar este panel comentando un poco lo que ha sido el crecimiento extraordinario del área sembrada de maíz en Argentina. Desde el año 2010 hasta la actualidad se incrementó casi en 500.000 de hectáreas por año la superficie. Es un crecimiento sin precedente, no lo teníamos registrado en nuestra historia y es un crecimiento realmente extraordinario. Y más allá de la controversia que pueda haber en las estadísticas con los números oficiales, no podemos dejar de reconocer ese crecimiento que hemos tenido. Y si analizamos la evolución en los rendimientos del maíz también a lo largo de nuestra historia, por lo menos desde el año 69 hasta la actualidad, hemos tenido un incremento promedio de 1 quintal por año en el rendimiento. Un poco esa expansión tan grande viene explicada por la difusión del maíz tardío. Fíjense, en este caso es otra fuente, en el gráfico de la izquierda. Lo que podemos ver es que desde el año 2012 el porcentaje de maíz tardío perforó el 50%, es decir, más del 50% de la superficie es maíz tardío desde el año 2012 en adelante. Y si vemos en el gráfico de la derecha, el mapa que tiene los puntos verdes es maíz temprano o maíces de fecha de siembra de septiembre o de octubre, que se concentran fuertemente en lo denominada zona núcleo. Y cuando vemos la distribución del maíz tardío, vemos que crece en la zona NOA, en la zona NEA, y fuerte en el oeste, y se empobrece de densidad de lotes sembrados en lo que es la zona tradicionalmente núcleo. Por lo tanto, tenemos como resumen un crecimiento muy grande de la superficie, buenos aumentos en los rendimientos y una expansión del cultivo hacia zonas donde antes el cultivo no se realizaba, zonas que normalmente consideramos como marginales. Este avance fue predominantemente explicado por mejoras en mejoramiento genético y en prácticas de manejo. Hubo muchos hitos a lo largo de estos últimos 15 años que acompañaron este crecimiento, pero apareció en esta última campaña un cisne negro, dijeron hoy en la inauguración, aunque yo le veo cara de chicharrita, no de cisne, y no solo es esta chicharrita, sino el complejo de enfermedades que transmite. Por lo tanto, aparece un nuevo reto, un nuevo desafío y la necesidad de crear o de generar nuevos hitos que sigan acompañando este crecimiento del maíz que es tan importante en nuestra economía. Por lo tanto, es necesario apuntar a nuevos hitos que pueden venir de la mano del manejo o del mejoramiento o más bien de la asociación virtuosa entre esas dos prácticas que aplicamos en la agronomía. Así que en este panel tenemos por un lado a Mauricio García, líder de agronomía de Breván Semillas, y a Ismael Schwantes, breeder de maíz de Corteva Argentina, quienes nos van a comentar qué se viene con respecto a estos nuevos hitos que necesitamos para seguir creciendo con el cultivo de maíz. Así que, Mauricio, la idea es que nos comentes cuáles han sido los hitos que acompañaron al crecimiento del maíz, al menos con los aportes desde la compañía. Bueno, buen día a todos. Un gusto para mí estar acá compartiendo, segundo año consecutivo con Octavio de panel y, primera vez con nuestro gran breeder de Corteva, Ismael Schwantes. Un poco, si hablamos de hito, claramente todo lo que son avances biotecnológicos son un hito cada uno, ¿no? Fíjense que hay cosas que pasan a través de los años que a veces pasan desapercibidas. Fíjense en los últimos 25 años la cantidad de eventos biotecnológicos que sacaron las distintas empresas. Obviamente nosotros resaltamos las de Breván, obviamente, ¿no? Pero fíjense, desde 1998 a la actualidad hay falta Trecepta de Bayer, pero fíjense la cantidad de eventos biotecnológicos que acompañaron ese mejoramiento genético, ¿no? Entonces, el avance genético de la mano de la biotecnología, lo comentamos en el Maizar del año pasado, del año pasado, es un hito en sí, ¿no? Nosotros siempre decimos en los semilleros que hay carreras
genéticas y carreras biotecnológicas, que depende la circunstancia del año y del momento, pesa más el evento biotecnológico o pesa más la genética, ¿no? Pero claramente los eventos biotecnológicos han sido un hito en sí para cada una de las marcas y marcando hechos importantes a través de los últimos años, ¿no? Y cuando vamos a la genética, nosotros veníamos, si pensamos 20, 25 años atrás, esos mapas que mostraba Octavio, en la zona núcleo generalmente había solamente maíces templados y en el norte había maíces tropicales puros. Y bueno, nosotros con la línea, nosotros le llamamos línea o generación de los 500, ¿no? Es 2009, 2008 empezaron a salir híbridos que tenían una particularidad, que era una adaptación por una cuestión de manejo y de plasticidad, representada hoy en día todavía por 510, que era híbridos adaptados a un manejo defensivo. Una característica de esos tres materiales ahí, de los cuales 510, vaya que si no es un hito que lo siguen demandando al día de hoy por el problema de espiroplasma, son híbridos básicamente, bueno, fueron 505, 507 y es 510 a la actualidad, híbridos que se adaptan a manejos defensivos por una característica que tiene de plasticidad, de compensar rendimiento, de poner rendimiento cuando el ambiente viene mejor, ¿no? Uno de esos mecanismos de plasticidad que la mayoría conocemos, ¿no? Después vino en el 2016, 26, 22.6 como otro hito. De hecho, en su momento Dow lanzó la línea de Next con 26, 22.6 y 2 años más tarde con 25.8 como la línea de maíces adaptado a fecha de siembra tardía, un poco acompañando a eso que mencionaba Octavio, el crecimiento del área en fecha de siembra tardía, tanto de maíz tardío como maíz de segunda. Y sin duda, 22.6 como el híbrido fue muchos años el híbrido de mayor volumen de la marca y el híbrido más sembrado de Corteva, para nosotros fue un hito, ¿no? Y sigue siendo porque es uno de los híbridos de mayor volumen dentro del portafolio, ¿no? Si seguimos un poco en el tiempo, tenemos, ¿a dónde estamos ahora? Bueno, 83-80, 84-21, 84-72, para nosotros son nuestros hitos actuales porque son mejoras de esos dos anteriores, ¿no? 83-80 y 84-21 mejorando la línea de 22-6 y 84-72 mejorando esa línea de los 500, cada uno con su particularidad, pero con otro mecanismo de plasticidad que también se presentó en otros maizares, que es la capacidad de compensar rendimiento a través de peso de mil, algo que hace 20 años atrás no lo teníamos tan en cuenta y que hoy es un mecanismo muy difundido en los híbridos modernos, además del número de grano, el peso de mil ayudándonos a compensar rendimiento cuando hay mejoras en el ambiente, ¿no? Bueno, y ahora viene la parte más interesante, que es lo que viene, ¿no? Dijimos que con la línea de los 80 mejoramos la línea de los 22.6, con la línea de 84-72 mejoramos los híbridos de los 500, los híbridos plásticos por flexibilidad, y ahora viene el gran desafío de mejorar a 25.8. Es uno de los híbridos más demandados del mercado, uno de los mejores híbridos que hay en la actualidad en Argentina para espiroplasma. Y ahora tenemos el gran desafío de superar ese hito, ¿eh? Y para eso lo tenemos a nuestro amigo Ismael. No tiene una changa fácil, ¿no? Pero bueno. Buen día a todos. Anda, sí, ya te cambio. Buen día a todos. Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes. Yo soy brasileño, entonces perdón por el portuñol. Creo que van a entenderme bien, pero cualquier cosa, disculpa. ¿Paso adelante? La flecha grande. Acá. Bueno, antes de hablar de lo que viene, tengo que hablar por qué llegó. ¿Por qué llegó el Espiro tan fuerte a esa campaña acá? El Espiro ya estuvo presente, arrancó como un problema comercial muy fuerte en el centro de Brasil en 2015, perdón. Después, 5 años después, bajó para el sur de Brasil, en 2020 llegó en el sur, y en esos momentos donde llegó,
como que cambió la paleta de productos de la empresa, por la cuestión de ser una enfermedad muy agresiva. En el 2020, la empresa detectó que podría llegar en Argentina, y desde entonces yo estoy en Argentina trabajando con eso. Entonces ya estamos a 4 o 5 años trabajando y buscando esos productos que tengan buena tolerancia al Constant, el Spiroplasma, acá en Argentina. Hablando de por qué llegó, el Constant, el Spiro, el Dalbus ya estaba presente hace mucho tiempo, pero nunca con ese nivel de presión, de población. ¿Y por qué pasó eso? Por un factor fundamental que fue la temperatura. Como todos saben, año pasado el invierno fue tibio, casi no tuvimos heladas, tuvimos incluso olas de calor en medio del invierno. Entonces, isso somado ao facto que o Dalbus já estava presente, que havia Puente Verde, e mais esse facto que quedou se reproduzindo, isso incrementar muito a população da chicharita. Há alguns dados importantes a ter em conta sobre o Dalbus. Não há eclosão de los huevos em temperaturas bajo 20 graus. Então, se temos um inverno com mais de 25 dias, com temperaturas bajo 20 graus, acortamos muito o ciclo, bajamos muito a população. Se tenemos heladas, temperaturas de -3, -4, la chicharita se muere, estira las patas, como se dice acá. Bueno, seguindo adelante, un punto que quiero dejar bien en claro. Yo he recorrido varias ciudades de Argentina por mi trabajo y escuché a algunos hablando que el gran enemigo era el maíz. Che, no es el maíz es muy importante. Argentina es el 6º mayor productor mundial. Entonces, hay que tener en cuenta que el enemigo de todos es el Dalbus. Tenemos que nos juntar y ver lo que podemos hacer para pelear contra ese enemigo. No es el maíz el enemigo. Acá hablando, y para saber combatir ese enemigo tenemos que conocerlo bien. Acá hablando del modo de transmisión, una cosa muy importante. La transmisión solo se da de un vector infectado picando una planta y ese vector pasa infectando las otras de esa manera. No se da por semilla, o sea, no pasa de la planta para la semilla, no pasa de la semilla para la planta, no pasa del huevo infectado para la planta. La única manera es por el vector. La chicharita, ese fue un estudio hecho en Brasil, la chicharita solo morfa maíz, solo come maíz. Y también solo se reproduce en maíz. ¿Okay? Entonces, hay estudios que dicen que la chicharita puede quedar a 80, 90 días paradita en un trigo, en el monte, se tiene agua, pero no logra reproducirse y no come, solo come maíz. Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar esa chicharita? Dejarla sin comer. Acá hay un nuevo vector que fue descubierto en Brasil, que es el Leptodelphos. Aún falta hacer muchos estudios acerca de él. O que se sabe que no tiene la misma capacidad reproductiva del Dalbus. Entonces, por ahora no es un problema tan importante. Bueno, hablando de la parte de manejo, antes de hablar de la genética, tengo que explicar algunos puntos de manejo que son muy importantes. Control del maíz guacho. Bueno, como hablé antes, la chicharita solo come maíz. Si queremos eliminarla, imagínate que una chicharita a cada 14 días, una adulta puede poner 600 huevos. Aí podem pensar, bueno, essa plantita de maíz não vai causar daño aí em meio a mi soja. Uma planta, o que vai passar? Pero imagínate se temos 10 adultas aí, a cada 14 dias, poniendo 600 huevos, em um mês temos de 10 Dalbus para 12.000 Dalbus. Então, é geométrico o crescimento. É muito importante eliminar o maíz guacho. Acá del ciclo biológico, buscar sembrar sempre em fecha, como falei, el Dalbus puede vivir hasta 90 días sin comer. Entonces, sembrar muy en fecha. Yo que he visto en las recorridas es que quien sembró afuera de fecha es que tuvo mejores daños. Tratamiento de semilla es muy importante. Acá pueden ver, ese fue un estudio hecho en Brasil. Acá a la izquierda un maíz con tratamiento y a la derecha sin tratamiento. Es muy importante. La dosis acá es 0,4 me parece, de clotrinidin. Está se buscando aprobar 0,8, creo que va a estar aprobado, pero en Brasil tengan en cuenta que se usa 1,3, 1,2. Entonces, el triple que usamos hoy, el tratamiento de semillas, se usa en Brasil.
Y acá viene la parte que yo entiendo un poco más, que es la parte de genética. Eso acá son fotos de Argentina, son fotos sacadas esa campaña y fotos sacadas en Catamarca, la Coche ahí, zona de alta presión de espiroplasma. Acá a la izquierda un producto muy susceptible, un producto intermedio y un producto bastante tolerante que está en estadios finales para llegar a comercial. Una cosa a tener en cuenta. Bueno, entonces si hay material tolerante, va a aparecer material tolerante, va a ser la solución. No, solo la genética no va a arreglar las cosas. Hay que tener todo el combo. ¿Por qué? Acá hizo un estudio hecho en Brasil, arriba un híbrido tolerante y abajo un susceptible, con una infestación en invernadero de chicharitas infectadas por espiro. Ese híbrido de arriba es el P4285, es el más tolerante que hay en el mercado. No hay nada más tolerante que ese material. Es larguísimo, acá queda perenne, pero es muy fuerte, muy tolerante. Incluso ese producto, en 8 días, se muere. Entonces, para explicar que la genética ayuda, pueden comparar con el susceptible, pero no es la solución única. No hay material de plástico. Hablando del control químico. El control químico es importante, sí, pero tampoco va a solucionar solo. Pueden ver acá, cuando el híbrido es susceptible, mesmo haciendo 3 aplicaciones, con tratamientos de semilla, se mueren. Cuando vas para un híbrido ya que tiene una tolerancia moderada y haces el químico más el tratamiento de semilla, hay una mejora y aún más cuando tenés un tolerante. Entonces, el resultado mejor es cuando tenés el combo. Corteva registró esa campaña, el Expedition, que puede ser usado en 2 dosis. Bueno, acá solo para hacer un resumen de eso que hablaba del manejo, ¿no? Fíjense, yo no voy a gastar mucho tiempo acá, pero para dejar bien claro que la parte cultural es la más importante, pueden ver ahí en verde. Entonces, el control del maíz guacho y sembrar en fecha es muy, muy importante. Después de eso viene la genética y por último el control químico. Y acá, bueno, de la genética tropical, ¿es mejor para espiro? Es una pregunta que me hacen con frecuencia. Sí, si vas a buscar, las fuentes de tolerancia constante a espiroplasma están en la genética tropical. Podríamos solucionar eso muy fácil. Bueno, traemos híbridos de Brasil entonces, pero son 135 de ciclo, 138, 140. Eso ahí es una foto de Sacanta, Centro Córdoba. Mira, yo tengo un 80 y la espiga estaba más alta que yo. Entonces, maíz tropical no anda acá por esa cuestión. Responde mucho a fotoperíodo, queda muy alto y se quebra todo. No es la solución traer genética tropical muy larga directamente, no va a andar. Lo que tenemos que hacer es usar esa genética mezclada con nuestra genética templada. Usar nuestra genética templada adaptada y hacer una integración de esa genética tropical aprovechando los beneficios que tiene. Bueno, y desde Corteva, ¿qué hacemos? Desarrollamos líneas, haciendo esa integración, agarramos toda la genética templada que tenemos, genética adaptada de varios híbridos de éxito ahí que mostró Mauri, y a esa genética vamos haciendo un mejoramiento, haciendo una integración de esa genética tropical, siempre manteniendo las buenas características de ciclo, de altura, de agronómicos, y aprovechando ese aporte que trae la genética tropical en la cuestión de sanidad. Evaluamos líneas en NEA, NOA, Centro Córdoba, y también tenemos ensayos en Indianópolis, centro de Brasil, para garantizar que vamos a evaluar en presión. Tenemos más de 50 experimentos en todo el centro norte de Argentina, y también cuando vamos a hacer los avances de los estadios de selección adentro de breeding, siempre respetamos scores mínimos, o como decir, tolerancias mínimas de productos. Hace 3 o 4 años no avanzamos nada que no tenga un buen nivel de tolerancia. Acá hablo de una técnica que usamos, nosotros chamamos de forward breeding, pero ¿qué es? Es esa planta de la derecha ahí, es una línea comercial muy usada en varios productos de la empresa, y tenemos identificado algunos QTLs que aportan mucho para mejorar la sanidad de la línea. Lo que hacemos es la introducción de esos QTLs dentro de esa línea, y a la izquierda pueden ver, es la misma línea, pero con la introducción de esos QTLs. Entonces se puede mejorar 2 o 3 puntos del score de una línea haciendo esa integración de esos materiales. Es una técnica que usamos cuando la línea es muy importante. Y acá, selección genómica, eso acá sí trabajamos mucho más fuerte. Escogíamos muchos materiales, más de 10.000 líneas, todas las campañas.
y también muchos híbridos, y de todos esos materiales tenemos también marcadores moleculares. Entonces tenemos un N muy grande de información genotípica y fenotípica, y baseado en esa información podemos generar estimation sets, predicciones muy buenas, que nos permiten seleccionar y predecir o que va a andar bien o que no. Acá es la escala que nosotros usamos, hay varias escalas dando vuelta, esa es nuestra. Vamos del 1 al 9, acá tengo del 1 al 8, para representar que escoríamos todo el campo, ponemos un score fenotípico, y también con toda la información genotípica, esa mezcla de los dos nos genera los estimation sets que llamamos para predecir las próximas cosas que están por venir. Y acá, o que esperar para los próximos años. Bueno, como hablé, ya estamos haciendo esa introducción de la genética tropical adentro de la templada, hace 4 años. Acá, a la izquierda, tenemos productos comerciales de nuestra empresa, que no son buenos. Tienen score muy bajo para constant, son muy susceptibles. Y acá son productos que están ya en estadios de R3, R2, R4, que están a 2 años de llegar a comercial. Foto del mismo local, para ver que hay mucha tolerancia, sí, que se está trabajando muy fuerte, hay futuro, hay productos viniendo, pero no solo la genética va a solucionar. Como hablé antes, hay que hacer todo el combo. Manejo muy importante, genética y control químico. Bueno, que tenía era eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ismael. Sí, tenemos un espacio de 5 minutos para hacer preguntas, así que desde ya bienvenidos, sí, cómo no. Decime, te acerco el micrófono. Sí, una consulta. Buen día. ¿Qué umbral de chicharritas iniciarían el tratamiento? Y otra que acoplo. Si mi vecino no tiene control, ¿puedo pensar de que la chicharrita, mientras tenga alimento en ese lote, no va a estar pasando al mío? O sea, yo puedo trabajar muy prolijamente, pero si el vecino no lo hace, esa chicharrita puede volar. Ahora, si tiene alimento en el lote de él, ¿no pasaría al mío? Esa para mí. Sí, una de las cosas que nos enseñó esta problemática es que el manejo tiene que ser regional, ¿no? Eso es lo que nos comentan, no solamente la gente de Brasil o Paraguay que viene con esta problemática hace varios años, sino la gente misma del NOA-NEA que ya viene combatiendo o lidiando con esta problemática hace varios años. Mientras más chicos son los lotes y mientras más vecinos tengamos, es más complicado, es obvio. Y hay un tema de movilidad del vector que hace que sea más difícil controlarlo, ¿no? Entonces, seguramente si tu vecino no hace, digamos, un control, va a pasar esa chicharrita al lote tuyo. Inclusive este año parecía que los tratamientos no funcionaban, había una cuestión de dosis, hablando generalizando, ¿no? Había una cuestión de dosis, que las dosis que estábamos usando por ahí no eran las correctas y a su vez teníamos mucha reinfestación de los lotes vecinos. De lotes o inclusive de lotes de soja que tenían maíz guacho. Entonces es bien complicado y por eso tiene que hacerse un manejo zonal, digamos, ¿no? Y en cuanto a los umbrales, cuando nosotros ya vemos un par de chicharritas por planta, ya es tarde. Nosotros sabemos que en todos los lugares donde se maneja con controles químicos, arrancan los controles con la sola presencia del vector en el lote. Siempre se monitorea en las cabeceras porque arranca siempre desde los bordes o de zonas donde podemos llegar a tener un lote vecino, pero la realidad es que los umbrales son presencia del vector en el lote. Si ya vemos un par de chicharritas por planta, ya estamos tarde. Y ahí solo complementando eso, yo soy de la provincia de Rio Grande do Sul, es una zona donde hay productores altamente tecnificados y que compiten entre sí. Y cuando llegó el maíz, entendieron que era momento de unión, no era momento de competir entre sí. Y el enemigo es el Dalbus, no es el vecino tuyo. Entonces, es momento de se unir y entender que si no limpias el guacho de tu campo, va a afectar no solo a tu vecino, como a ti mismo. Entonces, es momento de trabajar juntos. Bien, tenemos para una pregunta más.
Buen día. En la pirámide ponen a mitad de la pirámide nutrición. ¿Qué peso le dan a la nutrición? Porque creo que debe ser importante y es algo que no se está hablando en todo este cisne negro, que en realidad es una chicharrita. Sí, mirá, es clave para mí la nutrición. Y no solamente es clave con espiroplasma, es clave con el resto de las problemáticas. Mal de Río Cuarto lo mismo. Nosotros hace muchos años venimos sosteniendo que en el mal de Río Cuarto la genética nos ayuda un montón, pero el manejo está primero. En este tipo de problemáticas donde hay un vector, donde hay patógeno, la nutrición es clave. De hecho, digamos, si ves las ventanas donde tenemos mayor susceptibilidad de la enfermedad, es en los estadios iniciales. Y hay una competencia ahí de tasa de crecimiento de cultivo con la llegada, en este caso, de estos virus o de estos micoplasmas a los ápices de crecimiento, y es donde realmente nos pueden llegar a hacer los mayores daños. Entonces, sin duda, como mostraba Ismael en la pirámide, la nutrición del cultivo y la nutrición inicial del cultivo es clave para enfrentar a esta problemática y a otra como puede ser el mal de Río Cuarto. Y de hecho, creo que hay una oportunidad grande ahí para que las empresas que trabajan con nutrición nos puedan aportar, porque como decía Ismael, esto es una problemática que tenemos que atacarla desde todo punto de vista, y creo que la nutrición, como comparto con Ismael en la pirámide, está junto con la genética. Sí, y agregando un puntito ahí la cuestión de nutrición, la chicharrita tiene una preferencia por el maíz más jovencito y más débil nutricionalmente. Entonces, si ve un maíz ahí que está un poquito más débil, va a preferir ese. Bueno, muchísimas gracias por su presencia y aquí finalizamos este panel. Le agradecemos mucho haber estado presente.